Hola, yo quería saber cuando van a musicalizar, ya sea una obra de teatro o una película, que obviamente tiene muchas escenas, y han hablado de cómo, dependiendo de la escena, componen la música o le ponen la música. ¿Cómo hacen para que se cree cierta cohesión a través de todas las escenas y que se sienta como que es la misma obra, pues, ¿sabes? Sí, esa es la parte creo que más complicada Porque, por ejemplo el de tema, componer. el tema del motif es bien interesante y yo lo vi casualmente en las dos obras que fueron aquí, la de Alicia y y la del Principito, que tenían como esta melodía que se repetía una y otra vez, pues. Pero debe haber, pienso yo, pues, que otras formas de Yo crear escuché, eso, pues. yo escuché esa música porque vine a las dos. No conozco a los músicos personalmente, pero me pareció que enlazaba. Alejandro está aquí. Me pareció que enlazaba muy bien. Sí. Bueno, me pareció que enlazaba muy bien como las escenas. O sea, yo también lo vi, pues. Sí, yo pienso que no hay una manera específica para eso. O sea, es complicado. Yo sé lo que estás tratando de preguntar, pero al final es como que tienes que buscar la manera de enlazarlo de alguna manera. Y eso puede ser, la gente piensa que a veces es musicalmente y a veces puede ser el sonido. O sea, a veces puede ser y que, no sé si me explico, como que puedes Sí. tener una melodía, tú puedes hacerlo de muchas maneras, pues, pero puedes tener, por ejemplo, una melodía que compusiste y esa melodía, que lo hicimos el abogado, te recuerde mucho a un personaje. Entonces, cada vez que en ese personaje tú tienes una serie de notas y de ritmos, que son motivos, que es lo que estabas hablando antes, que ese personaje cuando va a hacer algo, tú vas a ir manipulando ese motivo o esa melodía que ya ese actor o actriz o escena te alimentó a ti como compositor. Entonces, cuando tienes esa melodía, la vas variando. Vamos a suponer que la melodía es en do mayor y de repente esa actriz le pasó algo malo y haces la misma melodía pero en disminuido. O haces la man o el man tuvieron algo y algo pasó, ok, la misma melodía en menor. Cambio de tonalidades, modulación de tonalidad, de repente la misma melodía matemáticamente, pero en otra tonalidad. Ya no estamos en do, estás en fa, pero la matemática de la melodía es la misma. Puedes hacer eso, puedes, o sea, hay tantas vainas, ¿no? Y está el otro lado que es la sonoridad, que es simplemente un sonido que te recuerde a ese actor o a esa actriz o a esa escena. Y puede ser que tires todas las melodías del mundo, pero cada vez que suena un saxofón, es de que ese saxofón me recuerda a tal personaje de la obra, porque el saxofón nada más se usa cuando sale ese actor. Puedes tocar cualquier melodía, pero de alguna manera vas a sentir algo con ese saxofón. Los registros, de repente tú tienes tocando, y esto pasa mucho que lo hacía John Williams. John Williams con casi todo lo de Spielberg digo, suena a cliché porque es John Williams y Spielberg, pero man Pero es un fucking genio. Entonces, si lo escuchas, por ejemplo, él tiene una orquesta enorme, pero todos están tocando y sonando pianísimo y todos están sonando de repente en los registros arriba de la orquesta, ¿no? Y instrumentos que casi ni llegan, que están tocando de armónicos y todo suena muy delicado. Y de repente pasa algo y la orquesta abre y suena grandísimo. Si ves Star Wars o Indiana Jones, eso pasa mucho. La gente piensa que digo, ok, estás tocando con un piccolo, una flauta o dos o tres instrumentos y de la nada entran 60. Eso no es así. O sea, por lo menos el caso de Williams no es así. Ese man se tira a los 60 a tocar en casi toda la pieza o en casi toda la película. Ese man tira a los 60 músicos tocando y no te das cuenta que están ahí. Pues están todos tocando en unísono o están tocando de repente, están creando colores. Están tocando pianísimo, súper bajito. Y de la nada es que abren y fuerte y abren, la armonía abre y la manera en que está orquestado, estoy hablando muy técnico quizás, sorry, pero de que la tercera nota del acorde en el bajo, o sea, ya empiezas a hacer inversiones, o sea, empiezas a hacer vainas que no se trata de que tal instrumento esté o no esté tocando, sino qué papel está haciendo. En registro. White Shot eran los acordes. Y, Usaba para diferentes y a veces formatos. tocaba y que a veces tocaba con un dedo. O
sea, Y era súper la- infantil. Era toda la misma cosa. Y tomar en cuenta como que no tenerle miedo a eso. No le tengas miedo, o sea, si vas a componer, no tengas miedo, man. Porque hay veces, o sea, ese man de dicho tú y tú eras cagado, man, de que una melodía que puedes tocar con el meñique y que la gente dice que este man es un bulto porque está tocando y que una vaina facilita de tocar. Así que no, man. La mente que ese man le metió a esa vaina y las agallas que tienes que tener para darle todo ese grado de minimalismo a una película de Kubrick. Man. Stanley Kubrick, o sea, no, man. Entonces, no sé, como que todas esas vainas tomarlas en cuenta, como que no tenerle miedo a eso, a simplemente explorar con sonoridad. O sea, si vas a hacer sonidos y música, tienes que meterte de lleno. Ok. No sé si eso. Sí, no, tenía otra duda al respecto. O sea, que básicamente a la hora de hacer la música para toda la hora, vas más como más de la uniformidad y luego vas variando las cosas. Fue lo que entendí, pues. O sea, que no es Es que como vas- tema de variación. Claro, que no es que haces música por una escena y luego la otra la agarras de cero y la otra de cero. A menos que sea lo que el director o tú quieres que pase. Ok. Que también ha Hay pasado. otras, Sí. hay unas que son así. He visto gente que se tira 1000 melodías de que quizás funciona, quizás no. Pero a veces las buenas tienen cohesión. Las que están diferentes melodías tienen cohesión. Sí, de alguna manera. Y es lo que te decía, que de repente la relación de ellos no es necesariamente la cantidad de melodías, sino la sonoridad. Po. De repente tienes y que una película que usaron un piano en toda la película y de la nada en 2 escenas usas nada más violín. Entonces ya la melodía ahí quizás no juegue tanto un papel porque ya nada más tienes 2 elementos en toda la película. Entonces ya la relación se hace más fácil cuando cambias de piano a violín. Ya la melodía no es tan importante. También no todas las escenas tienen sonido. Tenemos preguntas por ahí. Exacto, el silencio. ¿Se oye? Durante todo el rato habéis estado hablando del trabajo con el director directamente y hablando de momentos de drama, momentos de romance, momentos de acción. Generalmente en cine cuando se hace el guión, bueno y en teatro supongo que es igual, cuando se hace el guión ya se hacen unos esquemas de momentos de acción, momentos de drama, momentos de romance, en colores para ver un poco la película, cuánto tiene de acción, cuánto tiene de drama. Es una cosa que se hace generalmente al hacer todos los guiones. ¿Nunca habéis trabajado con guionista directamente o suele ser el guionista el director por lo general o no se suele trabajar con el guionista? Sí, pero eliges qué tanto vas a usar el guión. O sea, es tu elección. Yo en El Abogado, por ejemplo, que estábamos hablando antes del Abogado, lo digo porque Winnie, también, que estaba aquí, me dio el guión antes de hacer la música. Yo leí primero el guión. Sí, pero me refiero a los diagramas de color o algo que pueda a lo mejor aportarte los datos de acción, o de drama, o de romance, o de... Todo, sí, o sea, todo depende de O no con lo suele que estás hacerse. trabajando. O sea, si estás con una película, o sea, ¿te refieres a película o teatro? Claro, yo conozco películas, no sé en teatro si en el guión también se Teatro es utilizan diferente. ciertos diagramas Sí. a la hora de hacer el guión, la escaleta, Teatro es diferente. Sí, es se otra hace el cosa. guión tal cual. Es un poco, cambia un poco la cosa. O sea, la técnica puede ser igual en lo que es que estás componiendo música, pero la producción va a ser diferente. O sea, un guión en película lo he usado siempre y cuando me pidan hacer una melodía antes de editar. Y aquí el editor juega un papel muy importante. Ya sea que el director sepa lo que está haciendo bien o que el mismo editor le diga al director de que, man, esto se tiene que timear con música que no tenemos. Entonces, hay varias maneras. Puedes hacer lo hacen mucho los editores, ni siquiera los directores lo hacen. Los editores, usualmente cuando es así, esto es más industrializado, hacen una cosa que se llama temp track. ¿Has escuchado ese término temp? No. ¿O sí? Temp track, básicamente agarras música que ya existe y vas editando, el editor va editando con esta música que no va a usar en la película, pero él ya tiene una idea de cómo va a entrar, salir, él mismo le hace el fade out, fade in a la música. Está haciendo una especie de diseño de sonido, en cierto modo, porque tampoco es que él está manipulando el sonido, pero sí está trabajando con los tiempos. Y el editor es súper importante para eso. No digo que el director no lo pueda hacer, pero usualmente el editor ya tiene su propia voz ahí.
O sea, me atrevo a decir que el editor es lo más importante en ese proceso. Si eso pasa, yo sí prefiero tener el guión porque ya yo sé que ellos están trabajando por... ¿Cómo te explico? Perdón, ahí no voy a tener el guión porque sé que la música está adaptada. O sea, van a poner música de Danny Elfman en esta escena, van a poner música de John Williams en esta escena y van a poner música de Ruben Blades en esta escena. Entonces tú como compositor no es que te vas a copiar, pero vas a tener una base. Digo, ok, este theme track en el minuto 4 tiene esta pieza de John Williams que quizás no me va a salir como a este man le sale, ni tenemos el presupuesto como este man lo tiene, o quizás sí, quizás no. Dependiendo, tú vas adaptándolo al theme track. Y de repente viene una salsa, ya tú sabes que la instrumentación, vas a hacer una música tuya, pero ya el editor te está dando un theme track, o sea, te está dando una película bounceada con todo una serie de música que agarró de por ahí y que tú vas a ahora tratar de componer en base a esos elementos. Eso te ayuda en términos de producción musical, o sea, saber qué instrumentos vas a usar, qué tempo vas a usar, si la música es... o es... O sea, todos los tempos te van a ayudar, pero no te vas a copiar la melodía que te ha puesto ahí, porque te pueden demandar. Entonces ahí tú vas a componer. Pero por lo menos tienes una base más marcada. Si eso no está, si no está ese theme track, yo prefiero tener el guión. Porque si tienes el guión, tú discutes con el director antes de que se haga, inclusive antes que se filme, o antes que se ruede, o antes que... Inclusive hay gente que ya tiene el guión mucho antes de pensar que va a existir la película, o películas que se basan en libros, todas esas cosas, ayudan a que de repente el director te diga, ¿sabes qué? Yo para esta escena quisiera, o para la película entera, no me imagino todavía cómo la vamos a editar, o no me imagino todavía a qué actor o qué actriz vamos a usar, y de repente quiero tener algo de música para poder tener una idea de cómo vamos a terminar esta película, o cuánta plata vamos a necesitar, o sea, qué vamos a hacer. De repente ahí tú sí pides el guión, compones algo en base al guión, presentas algo, ya sea con un piano o con una maqueta. Hoy en día Logic y todos estos programas puedes grabar bastante instrumentos, o sea, orquestas digitales. Y nada, básicamente ahí tienes una idea más clara del director de lo que va a pasar. Y de ahí tú vas a ir elaborando y cambiando las cosas. Pero al final cuando haces películas siempre necesitas tener el log picture, pues. O sea, siempre necesitas tener la película loqueada, pues. O sea, ya el final, por lo menos no el final cut, pero por lo menos algo muy cerca del final cut. ¿Cómo? A veces sí, sí, a veces funciona. Pero si el guionista no va a participar de la producción de la obra, a veces creo que no es necesario, pues. Depende de qué tanto te quieras meter con la composición. Como te digo, qué tanto quieres influir. O sea, si vas a hablar con el guionista es porque ya vas a influir en el manejo de la película. O sea, ya le vas a decir al director de que hey, cambia de actores o de que no me gusta este maquillaje. O sea, ya te estás metiendo más allá, pues. O sea, no sé si habla con el guionista porque te puede frustrar si algo no sale como quieres. Tengo una pregunta que no sé si esto se aplica para el teatro también, pero es sobre un recurso que leí, pero decía muy poco sobre eso, que es cuando tú quieres representar algo en el cine, que es el ejemplo que voy a tomar, algo que no puedes ver en la pantalla. Por ejemplo, si quieres representar el paso del tiempo, claro, puedes poner un tic-tac de fondo, pero ¿cómo puedes evitar, cómo puedes obviar usar algo tan, no sé, cliché como el tic-tac? O sea, ¿cómo puedes representar eso con la música? Y si me puedes profundizar un poco más sobre eso. Está difícil. Se usan los dos. Bueno. O sea, depende que... Tú dices que si quieres usar un tic-tac... Sí, no usar los comunes. No usarlo, pero que se dé a entender. En teatro se usa la imagen. Los actores, la actuación, una coreografía, sí, que no es una danza, sino una coreografía. Puede ser un silencio, pero con un movimiento. En cine, no sé. Es que todo depende. Es complicado, pero sí, se puede hacer de muchas maneras. Puedes tratar de
a poner un instrumento que tenga cierto tipo de timbre parecido a lo que estás buscando, un teléfono o algo, que tenga un timbre que te da una familiaridad con eso, pero que quizás no lo vas a hacer tan obvio, porque para eso pones un sonido de teléfono. En ese caso sí, pues, si quieres hacerlo un poco más abstracto y que esas melodías se puedan usar para otra parte de la película o de la obra, entonces sí lo puedes instrumentar, o sea, orquestar. Pero eso es como mucha conversación con quien, el director, ¿qué quieres aquí? Yo lo he usado es mejor aquí con una coreografía, usamos voces una vez, usamos unas cosas metálicas una vez, que eran sonidos que se repetían, era un sonido que se repetía. Eso fue en el Teatro Nacional, hace años, casi nadie fue, porque nunca habían visto sonido en vivo, yo hice sonido en vivo, pero con cosas reales. Pero es que eso es conversar y conversar y conversar del texto. Sí, tú me estabas contando eso antes de arrancar. Sí, hace muchos años hice comercio de esa. Aquí no se hacía eso, nunca se había hecho. Y entonces el sonido se hizo en vivo. Claro, este es un gran músico que ha estudiado en Brasil, de Europa, en todos lados. Y él me enseñó a hacer sonido en vivo con las cosas de la vida, las paredes, con las cosas que suenan, con mi cuerpo, con todo lo que tengo. Eso es muy pretty del teatro. Eso es chévere. Pero aquí no se hacía. Estaba la gente como que no. Y les gustó mucho. Queda está mucho más orgánico porque súper a veces chévere. también tiene la música. Yo prefiero el live. Me encanta trabajar con papel. Mucho, mucho me encanta trabajar con esos sonidos de papel.